chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con la letra de hoy en base a modelos de examen de segundo parcial de Ingeniero Carreño. Primeramente tenemos este ejercicio. Bueno, vamos a hacer en base a los temas, ¿ya? En base a los temas. Primeramente vamos a empezar con la derivada por definición, porque es el primer tema que se lleva en derivadas, ¿ya? Así que vamos a hacer este ejercicio. Cabe destacar de que yo tengo una manera de resolver este ejercicio, como también el ingeniero tiene otra manera de resolverlo, ¿ya? Yo en lo personal, yo aprendí de esta manera, que creo que el ingeniero usa otra, pero no tengo ni mucha idea. Pero esto se realiza de esta manera. Primeramente tengo de que z, ¿ya? Z es una función de dos variables, donde cuando yo tenga esta función de dos variables, se basa en la derivada, que lo puedo expresar de la siguiente manera. La derivada parcial respecto a x, o también la derivada parcial de z respecto a y. La derivada parcial de z respecto a x, o la derivada parcial de z respecto a y. O también la derivada parcial de z respecto a x, la derivada parcial de z respecto a y. Cualquiera de estas tres notaciones es la misma, ¿ya? Cualquier notación directamente es derivada, ¿ya? Entonces, la derivada parcial, la que yo voy a ocupar en este caso, va a ser esta, ¿ya? La derivada parcial respecto a x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, y, menos f de x, y, todito esto sobre el delta x, ¿ya? Eso es lo que voy a ocupar el día de hoy para poder considerar lo que es la derivada por definición. Esa fórmula es la que se ocupa, ¿ya? Y la derivada de z respecto a y va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x, y más delta y menos f de x, y todo esto sobre delta y, ¿ya? Esa es la fórmula que vamos a ocupar para la derivada parcial por definición, ¿ya? Entonces, en este ejercicio que se encuentra acá, directamente vamos a considerar de que z es una función de dos variables, ¿ya? Y en mi fórmula, tanto en la derivada parcial respecto a x como derivada parcial respecto a y, tengo que considerar tres cosas. Que la función, ya directamente se puede decir que es un dato. En este caso, f de x más delta x, y, o f de x, y más delta y, cualquiera de estos dos es lo que hay que hallar, ¿ya? Y respecto a delta x, delta y, directamente se puede decir lo que hay que eliminar, ¿ya? Si yo considero que delta x y delta y se desaparecen, lo hago desaparecer, entonces ya yo voy a decir de que ya está derivada mi función, ¿ya? Esto que está aquí y esto que está acá, si se eliminan directamente, ya está derivada la función, ¿ya? De eso se trata. Entonces, basándome en esa información, directamente yo voy a proceder a resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces, z, que es mi función de dos variables que había indicado anteriormente, va a ser igual a e a la x más 2 elevado a la y, ¿ya? Sí. Ahora, como leí anteriormente, mi fórmula me indican tres cosas. La primera, que es mi dato, o sea, mi función original. Lo segundo, que es lo que yo tengo que hallar, en este caso, esto que está acá, ¿ya? Y lo último es eliminar, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hallar ese f de x más delta x, y f de x, y más delta y. ¿Qué significa eso? Significa que en toda x que yo tenga, yo voy a reemplazar por ese x más delta x. En este caso, solamente hay una sola x, entonces reemplazo ahí, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con la otra situación. En vez de y, voy a colocar y más delta y. Y eso va a ser igual a e a la x más 2 elevado a y más delta y. De eso se trata, ¿ya? Entonces, ¿qué prosigue acá? Directamente ya yo empiezo ya lo que son mis derivadas. La derivada de z respecto a x va a ser igual a ¿qué?
digo, no, esta que se encuentra aquí es. ¿Ya? Entonces directamente puedo considerar esto. ¿Ya? Y no es nada más y nada menos que reemplazar lo que son mis datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, reemplazando esto, ya reemplazo lo que acabo de hallar, reemplazo mi dato y después de reemplazar voy a eliminar mi delta X, que eliminar en este caso mi objetivo. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, basándome en esa información, directamente yo lo que voy a hacer aquí voy a hacer reemplazar. ¿Ya? Eso nomás. Entonces, el límite cuando delta X tiende a 0 de f de X más delta X, que es lo que está acá. Esto. A la X más delta X más 2 elevado a la Y menos mi función original, que es la que se encuentra acá. Que sería a la X más 2 elevado a la Y. Y todo esto sobre delta X. ¿Ya? Entonces aquí directamente lo que voy a hacer es hallarlo, digamos, ¿no? A la X más delta X más 2 elevado a la Y. Ley de signos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. De eso se trata. Y todito esto sobre el delta X. Ahí va. Entonces, esto con esto se van. ¿Por qué? Porque son las mismas cantidades de diferentes signos. ¿Qué me sobra? Me sobra lo que está acá. De este momento se va afuera, ¿no? Entonces, ¿qué me sobró? Me sobra lo que está acá. Solamente eso. ¿No? Ahora este límite es como cálculo 1, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, directamente acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Es factorizar el e a la x. ¿Pero cómo le voy a factorizar? Primeramente considerando lo que es una propiedad. Cuando yo tengo esto, se basa en a elevado a la a más n, que esto es igual a la m por a la n, digamos, ¿no? Es una propiedad de potenciación. Entonces, e a la x por e a la delta x menos e a la x, todo esto sobre delta x. Factor común, e a la x. ¿Por qué? Porque eso es lo que se repite en cada situación. Ya, entonces acá directamente me va a quedar de la siguiente manera. Así, ya. Límite de una constante por una función es igual a la constante. La constante pasa afuera por propiedades básicas de límites. Y la función directamente se queda de este estilo. Así. Y este es un límite conocido, ¿no? Considerar lo que son los límites conocidos. Como yo en cálculo 1 avancé de que este límite que se encontraba acá era igual a 1. O también puedo decir de qué es logaritmo de e, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el límite que me enseñaron es este, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿por qué este es igual a 1? Porque es logaritmo de e, y logaritmo de e es igual a 1. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, la derivada de z respecto a x va a ser igual a e a la x y reemplazando el límite original, ¿ya? Directamente este que me va a quedar 1. Y 1 por e a la x directamente va a ser e a la x. Ya acabé el ejercicio. Eso sería, jóvenes. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. Cabe destacar de que esta reunión está siendo grabada. Excelente. Vamos entonces con la segunda. No olvidarse, chicos, si yo tengo una función de 1, 2, 3, 4, 5 variables, yo debo de derivar respecto a todas esas variables que se encuentran ahí, ¿ya? En este caso, respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, respecto a cualquier otra variable que se encuentre, respecto a T, respecto a U, respecto a B, respecto a W, no sé. Entonces, literalmente, toda función que tenga variables, respecto a esas variables se deben de derivar, ¿ya?
Ahora vamos con respecto a y, que es la misma situación, ¿ya? Entonces, la derivada de z respecto a y va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x, coma, y más delta y menos f de x, coma y, todito esto sobre delta y. ¿Ya? Eso es lo que deben considerar. ¿Ya? Claramente las fórmulas ya dichas anteriormente. Entonces, lo que ya y, que es esto solamente se reemplaza en f de x, y más delta y, que es lo que se encuentra acá, digamos, ¿no? Eso. Ahí, ¿ya? Menos mi función original. Menos mi función original, que es e a la x más 2 elevado a la y, y todito esto sobre el delta y. ¿Ya? Es la misma situación. Voy a guardar este archivo. Ahora sí ya está guardado. Entonces, la derivada de z respecto a y va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de a la x más, aquí puedo aplicar la misma propiedad que le mencioné anteriormente, ¿cierto? Que es la que se encuentra acá. Es la que está aquí. Lo mismo. ¿Ya? Entonces acá simplemente sería 2 elevado a la y por 2 elevado a la delta y menos a la x menos 2 elevado a la y. ¿Ya? Todingo esto sobre el delta y. Esto con esto se va. Y factor común puedo sacar, ¿cierto? 2 elevado a la y 2 elevado a la y. Entonces me quedaría la derivada de z respecto a y igual al límite cuando delta y tiende a 0 de 2 elevado a la y multiplicado por 2 elevado a la delta y menos 1, todo esto sobre delta y. ¿Ya? Y esto queda igual. Esto, la constante pasa afuera, ¿no? Límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. La función, ¿qué es? Lo que está teniendo el límite. De eso se trata. ¿Ya? Así, eso sería, chicos, en ese caso. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿esto quiere igual? Me fijo mis apuntes, ¿no? Y digo, ahí está, el logaritmo de A, ¿no? Y ese 2 que se encuentra aquí es como si fuera nuestra A. Entonces, la derivada respecto a Y va a ser igual a 2 elevado a la Y por el logaritmo de 2. Y ahí está el ejercicio. ¿Ya? Ahí está la derivada respecto a y aquí está la derivada respecto a X. Obviamente ustedes esto lo pueden hacer por tablas, ¿no? Directamente aquí ustedes por tablas hubieran dicho, bueno, la derivada de z respecto a x igual a la x, y la derivada de z respecto a y es igual a 2 elevado a la y, pero el logaritmo de 2 es un cabalín. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su fórmula, ¿no? Pero este es el procedimiento para poder desarrollarlo por definición, ¿ya? Obviamente por tablas ya es otra cosa, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda respecto a este ejercicio? Si no pueden hablar, escriban. ¿De dónde sale el ln? Ok, te explico. El ln que se encuentra acá es parte de la fórmula. Parte de la fórmula de cálculo 1 que se menciona que es esta, que se encuentra acá. ¿Ya? Cualquier a que se encuentre aquí, ya esa a directamente representa al logaritmo de ese número que se encuentra ahí. El límite asociado es el límite cuando la función también tiende a 0, ya de la función, perdón, de a elevado a esa función menos
menos 1, todito este elevado a esa función, igual va a ser logaritmo de A, digamos, ¿no? En sí, respondiendo a tu pregunta, Marlene, es de la fórmula. SLN, que es el logaritmo natural, sale de la fórmula. ¿Responde tu pregunta? De nada. Vamos ahora con el siguiente ejercicio.